anotados. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 18 de Éxodo. Es mi intención recorrer cada uno de los versículos que le integran. Sí, los 27 versículos que integran el capítulo 18 de Éxodo. Iba a decir, no, pastor, se va a echar para atrás a medias, va a decir, bueno, pues ya no me dio tiempo y hasta aquí. Pero créeme que sí quiero hacerlo, porque hay muchas cosas que están allí entre estas palabras. Si yo pudiera darle un recorrido teológico a través de estos versículos, lo haría, pero entonces nos tardaríamos muchísimo más tiempo. De modo que se lo voy a mencionar brevemente y luego voy a ir al tema de esta mañana. Vaya por favor a Éxodo 18, acompáñeme allí en su Biblia en la lectura que voy a hacer de todo este capítulo. Dice, y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios. Y mandó a decir a Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí. Y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Y enséñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto, y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él le había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y éste fue a su tierra. Vamos a orar. Señor Dios, ahora rogamos tu dirección.
Que tu Santo Espíritu abra las puertas de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de nuestra mente. Que moldee nuestra voluntad para conformarse a la tuya. Que llene, sature nuestra imaginación, nuestros deseos, nuestros apetitos con Cristo. Enséñanos en tu palabra, instrúyenos, lo rogamos, Señor. Amén. Vaya capítulo 18 de Éxodo. Parecería solamente una instrucción, una forma sencilla de organización, un ejemplo clásico de cómo delegar y de cómo organizar, de cómo administrar los asuntos de un grupo grande. Así ha sido utilizado y hasta cierto punto con razón este capítulo 18. Pero me creería usted si le digo que aquí están embebidas entre las palabras de estos versículos diferentes doctrinas, es más, diferentes ramas de la teología están representadas aquí. La teología es solamente el estudio de Dios, el discurso acerca de Dios, y se puede descomponer en varias áreas. Por supuesto que encontramos enseñanza acerca de nuestro Dios. Hay dos formas de referirse a Él en estos versículos. Dios, Elohim, y el Señor, o sea, Jehová o Yahweh. Así que en este texto encontramos enseñanza acerca de la persona de Dios, pero en él también encontramos enseñanza acerca de la bibliología, es decir, la rama de la teología que estudia qué dice la Biblia acerca de sí misma. Por ejemplo, usted encuentra que en estos versículos se nos dice que Moisés ya había mandado a su esposa y a sus hijos de regreso a la casita de su suegro. Y ahora viene su suegro con ellos. Si nosotros repasamos lo que dice el libro del Éxodo, en Éxodo capítulo 4, versículo 20, veremos que Moisés se trasladó de Madián, de la tierra de Madián, a Egipto con su esposa y sus dos hijos. Nunca se nos dice cuándo los mandó de regreso para Madián, pero aquí se nos habla de que así fue. Esto habla de la historicidad de la palabra de Dios. Es decir, apuntala la creencia que tenemos, porque la Biblia así dice, que esta es verdadera. ¿A qué me refiero? Los escritores contemporáneos, los escritores modernos, y con eso ya incluí por lo menos los 100 años anteriores, ellos sí han gastado en lujo de detalle para dar veracidad a un hecho. Es decir, tratan de incluir los más detalles posibles de modo que se sepa que es verdad. En tiempos bíblicos no. Cuando se escribía un detalle es porque tiene que ver con la enseñanza de ese mismo, o con la trama, pues en el caso de un escrito no bíblico, tiene que ver ese detalle con lo que se está hablando, con la trama o con la enseñanza en el caso de la palabra de Dios. Aquí se nos narra el detalle de que Moisés ya había enviado de regreso a casa de su padre, a su esposa y a sus dos hijos, y aquí su suegro los trae con él. Eso quiere decir que Moisés estaba narrando un dicho verdadero. Si alguien hubiera tratado de falsificar esta historia, si alguien lo hubiese querido escribir, simple y sencillamente no hubiera incluido el capítulo 18 de Éxodo. No tendría caso. Otra razón por la que sabemos que es verdad, y no imaginación de un judío cualquiera, sino el recuento histórico de Dios a través de Moisés, es que la forma de organización de gobierno del pueblo judío no fue ocurrencia judía, fue consejo de un madianita. La cuestión está en que si usted se adelanta algunos siglos, si sigue leyendo la palabra de Dios, va a encontrar a los madianitas en conflicto con los judíos. Si esto los judíos no lo hubieran considerado también como escrito divino,
inspirado por Dios, lo hubieran quitado porque no toleraban a los madianitas. Así que, ¿hay bibliología? Sí, porque en este texto, por los detalles que incluye y por el pueblo ajeno, los madianitas, que aparecen aquí con un lugar preponderante en la persona de Jetro, sabemos que esto no es invención, que esto tuvo que haber sido verdad, si no, no lo hubieran incluido, odiaban a los madianitas. Encontramos también, ¿qué creen? Antropología. Encontramos la mención de la familia y la importancia de la familia, de modo que Jetro trae de regreso a la esposa y a los hijos de Moisés. Y también encontramos soteriología o las enseñanzas concernientes a la salvación. ¿Por qué? Porque encontramos aquí la promesa que se le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, el pacto abrámico, donde se le dijo que su descendencia sería bendición a las naciones. Aquí vemos a no judíos, o sea, gentiles, reconociendo a Dios como el verdadero Dios, adorándole, y esto nos habla de que en verdad Dios se manifestaría a las naciones por medio de su pueblo Israel. Encontramos la gracia común, el sentido común que Dios le dio a Jetro para enseñar a Moisés cómo debía organizar al pueblo. Por supuesto que está incluida la fe, y la fe en un único y verdadero Dios. Se fija que aquí hay mucha tela de dónde cortar. Ya me aventé como 11 minutos del sermón y apenas le estoy diciendo aquellas enseñanzas generales que están allí. Entonces acompáñeme ahora sí al versículo 1 que ya leímos. Jetro, sacerdote de Madián. Este es el mismo Jetro que nosotros encontramos anteriormente en el libro del Éxodo, tras haber asesinado a un egipcio. Moisés huye y va a parar a la tierra de Madián, donde conoce a este hombre, a su familia, se casa con una de sus hijas. Él es un sacerdote delante de Dios. Este es un hombre de fe que a Moisés le proveyó compañía espiritual, además de una hija, compañía espiritual en aquellos tiempos de preparación de Moisés, pero también era un hombre que condujo a su familia en el camino de la fe. Sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. ¿De qué manera llegó a sus oídos el recuento de todo lo que hemos visto nosotros en los 17 capítulos anteriores, o por lo menos hasta el capítulo 14? No lo sabemos. En aquellos tiempos las noticias viajaban con los mercaderes, con los comerciantes. Y mientras que iban y conseguían algunas mercancías y luego se movían a otro lugar, llevaban consigo las historias que se contaban en los pueblos y en los lugares donde andaban. Así que él escuchó estas cosas y dice el versículo 2 que este hombre, Jetro, suegro de Moisés, tenga cuidado. Si se repite que es suegro de Moisés, y ya lo había dicho, es por algo. Ahorita vamos a ver. Suegro de Moisés tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa. Ya la había regresado, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón. Ya habíamos escuchado de él. Es el que Moisés circuncidó. Pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro, el otro hijo de Moisés, era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda. Qué bonito nombre, ¿no cree? El Dios de mi padre fue mi ayuda. Tal como José nombró a sus hijos, contando la historia de su vida, Moisés cuenta la historia de su vida a través del nombre de sus 2 hijos. Peregrino en tierra extranjera. Había sido peregrino en Egipto y había sido peregrino en Madián. Y luego después de eso, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. ¿Se acuerda? Faraón lo mandó perseguir tras haber matado a aquel capataz egipcio. Tal como José, Moisés cuenta aquí su historia de manera breve con el nombre de sus 2 hijos.
Usted sabe, ¿verdad? En la Biblia los nombres tienen peso, tienen significado, quieren decir algo, tienen algo más que solamente el nombramiento de una persona. Bueno, pues aquí Moisés da muestra de eso. Y vino Jetro, dice el versículo 5, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. Todo lo que dice el capítulo 18 nos habla de que ya habían partido de Refidim y se habían desplazado hasta cerca de Oreb. Y todo esto que se habla aquí en este capítulo 18 sucede a la sombra del monte Oreb, el monte de Dios. Ya le sonó en el capítulo 3. Allí se encontró el Señor con Moisés y le dijo en el capítulo 4, y la prueba de que yo voy a hacer lo que te he dicho es que un día me vas a estar adorando aquí con mi pueblo. Es fundamental esto, porque en el capítulo 19 y 20, Dios hace su pacto con la nación. Había hecho pacto con la humanidad a través de Noé de no volver a destruir la tierra con agua. Había hecho pacto con Abraham de darle una descendencia genuina, no a través de su siervo, no con su sierva Agar, sino con su esposa Sara, y bendecir a través de su descendencia a las naciones. Pero ahora el Señor haría un pacto con todo este pueblo judío que había salido de Egipto. Todo esto sucede como preámbulo, como preludio del gran capítulo 19 y 20 del libro del Éxodo, donde Dios va a sellar su pacto con su pueblo. Es importante entonces lo que dice el versículo 5, también es importante. Note, y vino Jetro, suegro de Moisés. Yo no sé si entre los otros líderes, pues eran personas normales, hermano. Yo no sé si entre los otros líderes de Israel le cargaron tantita pila al Moisés. Órale, Moy, ya llegó tu suegro y con tu señora, a ver, ¿qué te dice? Yo no sé, pero aquí Moisés dice, y Jetro, suegro de Moisés. Parece que él no pierde de vista, es que ese era mi suegro, ese es mi suegro, ese es mi suegro. Y todo esto sucede a la sombra del monte de Dios, del monte Oreb. Y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Qué curiosa expresión. Pero no crea que es porque está desconociendo la paternidad de Moisés. Jetro no estaba haciendo eso. No estaba queriendo ofender a Moisés. Solamente estaba diciendo, también son hijos de mi hija. Vengo con ella. Le mandó llamar y salió Moisés a recibir a su suegro. Otra mención de la palabra suegro. Se inclinó y lo besó. Conforme a las costumbres del tiempo, se inclinó, se postró y luego le besó en la mejilla como una señal de respeto a un hombre mayor que él. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban. Y entraron en la tienda. Un saludo normal conforme a las costumbres del tiempo y de la tierra. Versículo 8. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Aquello que su esposa Séfora ya no alcanzó a atestiguar porque la mandó de regreso a casa, Moisés les puso al corriente. Aquellas historias que nosotros hemos visto anteriormente, la falta de agua, las aguas amargas, la falta de comida, la pelea con Amalek, aquello que ella ya no vio, Moisés se los puso al corriente y le dijo, esto es lo que el Señor ha hecho. Las dificultades pues que les vinieron en el camino y la intervención de el Señor, de Jehová. Y se alegró Jetro de todo lo que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Ahora note las palabras que el Espíritu de Dios le dio a Moisés. Se alegró Jetro de todo el bien que el Señor, que Jehová, el Dios del pacto, el Dios soberano había hecho a Israel.
Este es un extranjero alegrándose por los judíos. Este es un madianita alegrándose de la prosperidad de otra nación, una nación en la que en el futuro van a tener conflicto. Esta es la actitud de un gentil hacia el Señor Dios y su obra en medio de su pueblo. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Note, libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón y del poder de los egipcios. Porque fueron esclavos, porque fueron perseguidos de Faraón y porque fueron, además, librados para siempre al cruzar el Mar Rojo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Qué curioso que diga: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Jetro conocía a su pueblo, los madianitas, y sabía que eran un pueblo idólatra. Sabía que eran un pueblo que tenía muchos dioses, politeísta. Sin embargo, él dice: conozco que el Señor es el más grande que todos los dioses. Pues, ¿qué no lo sabía? ¿O cómo era sacerdote? Sí, pero lo que está experimentando Jetro es lo que experimentaron los apóstoles cuando el Señor calmó la tempestad. Recuerda aquella ocasión. Los apóstoles se preguntaron de una manera muy asombrada: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, no es que los apóstoles no supieran quién era el Señor, es que ellos en ese momento, su entendimiento, su conocimiento del Señor se extendió, se expandió, fueron sorprendidos. Vaya, pues, qué grande es este Jesús. Así que dice Marcos capítulo 4, versículo 41, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jetro, al escuchar todas estas cosas, lo que pasa en su mente es: qué grande es Dios. Yo lo conozco, pero es más grande. Y no hay Dios que se le pueda comparar. Su adoración no se queda allí. Él dice: ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. El Señor es más grande que todos los dioses, lo cual se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Cuando el pueblo fue maltratado, entonces el Señor ejecutó juicio. Éxodo 12:12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Es probable que en aquella noche de la salida del pueblo de Israel de Egipto, la noche de la primer Pascua, recuerda, capítulo 12, el Señor demostrara su superioridad sobre todos los dioses, porque los egipcios quizá clamaron, en medio de su desesperación, se voltearon a sus dioses a clamar a ellos, pero no pudieron hacer nada para detener la obra de Dios, matando a los primogénitos de hombre y de animal entre los egipcios y no permitiendo que nada socorriera a ese pueblo. El Señor demostró ser el Dios de dioses entonces, y lo volvería a mostrar. Y este Dios de dioses estaba por realizar pacto, comprometerse con su pueblo, como viene del capítulo 19
y 20. La adoración de Jetro no se queda allí. Y Jetro, versículo 12, suegro de Moisés, ya hasta se la sabe, para estas alturas ya hasta se la sabe. Tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Holocausto y sacrificio. Todavía no estaban mandados para el pueblo. Todavía no hacían esto. No habían sido dadas las órdenes de Dios para las celebraciones de holocaustos y sacrificios, pero Jetro ya lo ejecuta, ya lo hace. Vaya, no es la primera vez que se ofrecen sacrificios, pero sí lo vemos aquí. ¿Qué entendía Jetro acerca de la gratitud al Señor? Del reconocimiento de la grandeza, santidad de Dios que ofrece holocaustos y sacrificios. Y lo curioso es que dice la segunda parte del versículo 12, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer, con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Por qué no solamente dice Jetro? ¿Por qué dice con el suegro de Moisés? Sí, yo sé que le estoy estirando la cuerda y dice, pues ya díganos, pastor, pues ¿por qué lo repite? Bueno, espéreme tantito, espéreme tantito. Sé que estoy estirando, pero espéreme tantito. Porque aquí hay algo muy importante. Vino Aarón, que era el otro líder del pueblo, recuerda, Moisés, Aarón, como una ayudante también su hermana Miriam, pero vino a comer con los ancianos de Israel, con el suegro de Moisés delante de Dios. Ya tenían alguna especie de liderazgo, lo vimos desde que Moisés se presentó a ellos en Egipto, ya tenían alguna especie de liderazgo establecido los judíos, el pueblo judío aún dentro de su esclavitud en Egipto, y aquellos ancianos, aquellos hombres sabios que conducían algunos de los asuntos del pueblo, vinieron junto con Aarón, con el suegro de Moisés, a comer delante de Dios. Esta no es una comida nada más, no es pues vino el suegro del Moy, pues vamos allá a comer a ver qué cuenta. Es algo más. No se reunieron solamente como una especie de comida, de convivencia, sino porque dice delante de Dios, más bien es posible que de esto tengamos que entender que se estaba haciendo una especie de pacto como lo que se hizo allá cuando Josué fue engañado por los gabaonitas y entonces celebraron, ¿verdad? Con pan, con vino, intercambiaron allí, nuestras sandalias están gastadas, ya no tenemos de comer. Entonces Josué se compromete a no tocarles. Hacen un pacto. Es posible que aquí Jetro, sacerdote de Madián, haya hecho alguna especie de pacto para que los suyos jamás fuesen atacados por los israelitas, ni los israelitas por los madianitas, al menos aquellos que estaban bajo el cargo de Jetro. Es una especie de pacto lo que se está llevando a cabo aquí, un compromiso. Aconteció, dice el versículo 3. Fíjese que aquí dice que al día siguiente, o sea que todo lo anterior ha sucedido en un día. Fue un día largo. Quizá habrán llegado por la mañana, al mediodía, Jetro y su hija Séfora o Sefora, los dos hijos de Moisés, y hubo tiempo para ponerse allí a cuentas y hablar las cosas que tenían que hablar de las últimas noticias, saludar a sus hijos, seguramente Moisés, ¿verdad? Habrá abrazado a sus hijos con cariño. No sé qué cara le habrá hecho la señora, ¿verdad? Si le habrá recibido con mucha gracia, con mucha sonrisa, habrá dicho, pues ya venimos, man, a ver qué. No lo sé. Pero eso aconteció en un día y esta comida, esta especie de pacto que celebran, todo sucedió en un día y el versículo 13 dice, y aconteció al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer.
Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Hay una gran sabiduría en este hombre. Hay una gran sabiduría porque podía haberse sentido tan ofendido de que su hija hubiese sido mandada de regreso. Una especie de separación, casi que divorcio. Pudo haberse ofendido y enojado y acudir con una actitud diferente a Moisés. Quizá pudo haber llegado con reclamos, como diríamos acá, ¿verdad? Con la espada desenvainada. Diciéndole a Moisés hasta la despedida. Pero fíjese la aproximación. Que tuvo Jetro para con Moisés. Este hombre era un pan de dulce. Era un pan de dulce. Cuando va a Moisés, él llega con la mejor actitud. Y le voy a decir algo que me reservé para este momento. Cuando ellos se saludan, dice allí, y Moisés, versículo 7, salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron a uno a otro cómo estaban. Y entraron a la tienda. Tuvieron allí un intercambio de palabras que habla del amor, de la paz que se desearon mutuamente, el bienestar. Jetro llegó con la mejor actitud, no de reclamo, no dijo, mire, mijita, si a este condenado ya la regresó, ahorita va a ver de cómo nos toca. No. Él se acerca con mucha buena disposición, escucha y atiende para ver cuál es el problema. No se precipitó a los reclamos, sino que entendió la situación y tras ver el día de trabajo de Moisés, su día a día, entonces le dijo, no está bien lo que haces. No está bien lo que haces. ¿Por qué juzgas tú? Desde la mañana hasta la tarde. Pues porque el pueblo viene a mí. Cuando tienen un pleito, yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos y leyes de Dios. Y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces con seguridad. Estoy en el versículo 18, desfallecerás tú y también este pueblo que está, y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ah, Jetro entendió. El suegro entendió la raíz del problema. No era una falta de amor de Moisés hacia su esposa y sus hijos. Es que el trabajo era demasiado y no estaba organizado de modo que pudiera llevarlo a cabo. Fíjese cuánta sabiduría y cuánta buena disposición, cuánto buen corazón para llegar con la mano extendida, entender el asunto y luego darle consejo, un consejo que va a trascender las épocas. Versículo 19, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Y enséñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en el que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrán sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, no hagas caso nada más a mi voz, sino que Dios también te lo mande, te confirme que esto es bueno, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Fíjese la manera tan delicada de referirse a Moisés.
de aproximarse, de acercarse a Él, contacto, con un consejo que, como le dije, trascendería las épocas. Jetro se refiere a Dios. Hay un cambio en Él. Este es el Elohim. En el versículo 10 dijo, bendito sea el Señor. Podríamos decir, bendito sea Jehová. En el versículo 11, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Pero luego empieza a hablar Elohim, el Dios de dioses, el Dios de dioses, el Dios de dioses. Este es un hombre temeroso de Dios, que ahora tiene todavía más pruebas de que este es el verdadero Dios, el Dios de dioses. Y que con mucha reverencia se aproxima a Dios, pero también con sabiduría y contacto aconseja al otro siervo de Dios que es Moisés, para decirle, es que le está regando, manito. Bueno, esa es mi paráfrasis muy libre. Es que le estás regando. Estás queriendo hacer todo tú. Lo que tú necesitas son hombres, y le dice dos cajoncitos en lo que podemos encerrar, que tienen que ser capaces, pero que también deben tener características especiales. Es decir, deben tener capacidad, pero también un carácter sólido. Yo no le dije hace rato, pero en estos versículos también encontramos eclesiología. Ya lo sé, y usted también. La iglesia surgió hasta Hechos capítulo 2. Sin embargo, el patrón de los hombres que deben servir está representado desde aquí. Lo que los primeros creyentes buscaron identificar en los hombres que iban a servir a la iglesia es un eco de lo que está en Éxodo 18, lo que el suegro de Moisés, que era gentil, pero que además el Señor le concedió el atino para no venir en plan de suegro nada más, sino en plan de consiervo, a alentar, a animar y a orientar a Moisés. Una y otra vez se nos dice que este es su suegro, pero no llega en la calidad de suegro ofendido, sino llega en la calidad de suegro reconciliador. Llega en la calidad de ayuda. Llega a sobrellevar las cargas de Moisés. No es que no ame a mi hija. Yo me imagino que este hombre ha de haber sido un bonachón. Uno de esos señores ya entrados en edad que dice, ay, es que este Moy quiere a mi hijita. Es buen muchacho el Moy. Es buen muchacho. Pero le falta una ayudadita. Vamos a ver qué pasó. Vamos, hija, vente, tráete a los muchachos. Vamos, pues, a ver qué pasa. ¿Por qué te mandó para acá? Entonces, cuando llega, se encuentra a un hombre abrumado en trabajo y le da el plan. Ahora, escuche la trascendencia de todo esto, porque lo que sigue en el capítulo 19 y 20 es la entrega de la ley de Dios a su pueblo por conducto de Moisés. Pero antes de que venga la entrega de la ley, se establece el sistema judicial a través del cual esa ley se va a hacer valer. Se fija la importancia entonces que cobra el que Jetro haya venido con una actitud de tacto, de comprensión, de cuidado. Si él hubiese venido en otra categoría, no hubiese entonces establecido Moisés la red de líderes necesaria para entregar la ley y hacer valer la ley que Dios estaba por darles. Entonces él le dice, escoge a hombres del pueblo, versículo 21, capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Fíjense esas características. Hombres capaces, hábiles. Bueno, tendrían que ser personas pues, que de alguna manera supieran comunicarse, que tuvieran capacidad de escuchar sin tomar un lado, ser imparciales. Hombres que fuesen temerosos de Dios. Eso no quiere decir que
huyeran de Dios, sino que tuvieran reverencia al Señor. También que fueran hombres veraces, es decir, que no fueran conocidos por ser chismosos o mentirosos, y que además fueran hombres honestos, que no anduvieran viendo cómo sacar dinerito de por aquí, de por allá, cobrando todo favorcito, no. Y había que organizarlos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y ellos se encargarían de los asuntos menos graves y los asuntos se irían escalando del de 10 al de 50. Si este tampoco pudo, pues dese al de 100. Y si ese tampoco pudo, al de 1000. Y si no pudo, pues ahora sí llévenselo a Moisés, este asunto. Sin embargo, cuando usted va al libro de los Hechos, se encuentra que allí también se toman en cuenta estas características. En Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles se vieron abrumados por la cantidad de trabajo que tenían en la iglesia de Jerusalén, ellos dijeron las siguientes palabras. Hechos 6:1, lo leo. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ahí está. Moisés estaba descuidando a la familia, pero los apóstoles estaban descuidando la predicación por cosas que otros podrían hacer. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Fíjese que es importante que dice, además, estos iban a ser varones de buena reputación, veraces, hombres que no fueran conocidos por el mal, sino por el bien. Hombres llenos del Espíritu Santo, que tuvieran el temor de Dios, dice en Éxodo. También Pablo le escribió a Timoteo y a Tito estas características, usted las conoce. Primera Timoteo capítulo 3. No voy a leer todo, pero ya están en los primeros 7 versículos las características de los ancianos pastores de las iglesias. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, que gobierne bien su casa. Debe tener una buena reputación. ¿Qué le parecen las palabras también, pero a Tito, acerca de estas características en Tito capítulo 1, donde dice, el obispo debe ser irreprensible, versículo 7, como administrador de Dios, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel. ¿Se da cuenta cómo hay un paralelo? Son las características que desde entonces aquel madianita, adorador, amante de Dios, siervo de Dios, le dijo a Moisés, escógete hombres así. No es que esté la doctrina de la iglesia aquí, pero el referente de cómo se gobernaría la iglesia está tomado desde entonces, desde Éxodo 18. Este hombre, usado por Dios, ayudó a establecer el sistema judicial judío antes de que llegara la ley de Dios. Dios estaba preparando por medio del consejo amoroso, por medio del consejo lleno de tacto y sabiduría de parte de Dios, para un hombre abrumado por su trabajo. Versículo 22, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo el pleito sencillo, así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés? Enseñarles los estatutos, dice el versículo 20. Hazles el saber el camino que deben andar y la obra que han de realizar.
Moisés se encargaría de la proclamación de la ley. Dios la promulgaría, Moisés la proclamaría y entre todos estos líderes llevarían a cabo la implementación. El Señor Dios estaba guiando a su pueblo. Y la revelación aquí no vino de parte de la voz directa de Dios, sino vino a través del consejo. Como dije ya, amoroso, sabio, prudente, lleno de tacto. De un hombre que pudo bien fácil haberse sentido ofendido. Bien fácil pudo haber reclamado respuestas y explicaciones o deseado tomar venganza, pero no lo hizo así, sino que se dejó usar por Dios. Al grado que vean lo que dice el versículo 24. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces. No es solamente necesario el carácter, también tiene que tener capacidad, capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro, y éste se fue a su tierra. Misión cumplida. Misión cumplida. ¿Cuánto puede avanzar? ¿Cuánto puede avanzar? El exhortarnos y alentarnos unos a los otros, la obra del Señor. En el caso del pueblo de Israel, a través de el suegro de Moisés, Dios dio la red de jueces. De hecho, la palabra que aparece allí es la misma que aparece en el libro de los jueces. Estos serían jueces. Dios dio la red de jueces, que ya era el preámbulo, el preludio para la promulgación de la ley divina y su implementación entre el pueblo. Gran avance. Ahora el pueblo estaría constituido aún más con una forma de gobierno, un sistema de gobierno. Dios, la cabeza y el rey, haciendo valer su ley a través de los hombres. Eso me recuerda, ¿cuánto puede avanzar? ¿Cuánto puede avanzar la obra de Dios? El alentarnos los unos a los otros. El ser Jetro por un día, por un ratito, por un mensaje de texto, por una llamada. Y cuando se pueda, por un cafecito juntos. ¿Cuánto podría avanzar? ¿Qué tan difícil puede ser alentarnos? Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Aquel tacto, aquella sabiduría, aquel amor, aquel entendimiento que mostró Jetro para avanzar la obra de Dios. Es de lo que habla el apóstol Pablo. Él dijo que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Un corazón lleno de la palabra de Dios podrá enseñar a otros con sabiduría y amonestar, animar, regresar la vida al que está desalentado, al que está apachurrado. Es curioso, pero en el versículo 14 Pablo dijo, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Versículo 15, que la paz de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Perdón, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones y que la palabra de Cristo habite abundantemente. ¿Cuánto podría avanzar la obra de Dios hoy? Si tan solo nos tomamos el tiempo de exhortarnos y animarnos. La Ciudad de México dio pasitos para atrás. Y ya decimos, ya empezábamos a verle la salida, ya vamos otra vez. Animémonos unos a otros. Pero esa es una situación muy generalizada. ¿Qué pasa con aquellos que quizá no se conectaron hoy? Quizá haya que animarles.
O a los que no entraron al devocional o al estudio el otro día, quizá haya que animarles. O a los que han estado trabajando horas extras para llevar a su casa los medios que han estado faltando. Quizá haya que animarles y reconocerles gracias a Dios porque eres un hombre, una mujer esforzada que no espera que las cosas le caigan, sino que sale a trabajar. Quizá haya que animar a aquellos que están en enfermedad. Quizá haya que animar a aquellos que están en conflicto con otra persona para que puedan resolver con la gracia y el amor de Dios tales conflictos. Dios nos habrá de dar la sabiduría. El Dios que obró a través de un hombre madianita, pero amante del Señor, puede también obrar a través de usted y de mí para alentar a otros. Yo no sé si Jetro se imaginaba lo que iba a suceder después. La entrega de los 10 mandamientos. Tal vez no tenía ni idea. Pero Dios lo utilizó para una obra mayor. Quizá el mensajito de texto que tú mandes hoy, o la llamada que hagas, o la videollamada que concertes, quizá eso va a animar y va a avanzar la obra de Dios en otra persona. Hermano, hermana, tenemos tarea y no es difícil, es sencilla. Animémonos los unos a los otros con la palabra de Dios, con amor, contacto, empleando la sabiduría que el Señor nos da a través de su escritura. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Vemos manifestando tu amor, tu control, tu cuidado Amigo. a través de aquel hombre, Señor, cuyo nombre está allí escrito en las páginas de tu escritura, pero que nos habla del gran Dios sabio, amoroso, que nos enseña el camino en el que debemos andar. Se fue el volumen de la Por oración. eso, Señor y Dios nuestro, que tu palabra amor en abundancia en nosotros, que con tu paz y tu amor nos animemos, nos exhortemos. Porque quizá ese mensaje de texto, esa llamada, videollamada o cuando se pueda, ese cafecito que nos tomemos con alguien, no sabemos cómo impulsará su vida para servirte con fidelidad y alegría por años por adelante. Que el amor nos lleve, Señor, a buscarnos continuamente, a amarnos, a instruirnos. Y que tu palabra nos enseñe y nos dé sabiduría, que habite en nuestros corazones. Amén.